cada última semana del mes, hacemos de Materia Gris una auténtica tormenta cerebral, es decir, un espacio para la discusión de aquellos temas de interés nacional que no se ven reflejados en los grandes medios de comunicación. En esta oportunidad, centramos nuestra atención en el paso que como país debemos dar hacia la denominada televisión digital, un hecho histórico comparable quizá con el paso de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. El 15 de diciembre es la fecha planteada para que esta transición de la televisión abierta, es decir, esa que podemos recibir en nuestras casas de forma gratuita con solo una pequeña antena, ya sea en el televisor o en el techo de nuestras casas. Para profundizar en este tema, pasemos de seguido a conocer a nuestros invitados en la tormenta cerebral de Materia Gris el día de hoy. Un saludo afectuoso, amigos y amigas televidentes. Mi nombre es Javier Francisco Carmona Arguedas, diputado del Partido Acción Ciudadana, electo por la provincia de Alajuela y educador de profesión. Muy buenas, un saludo. Mi nombre es Sebastián Fournier, soy representante de la Red MICA, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, activista por la democratización de los medios de comunicación y la libertad de expresión en nuestro país, y pues muy preocupado por un tema que es de verdad vital para nuestra democracia. Costa Rica está a las puertas de la transición a la televisión digital terrestre. Sin embargo, parece que para las autoridades del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, todo se resume en el tipo de televisor que debemos comprar, o bien para no quedarnos oscuras con el televisor que ya tenemos, o con qué cajita convertidora vamos a tener que comprar. Les pregunto, ¿esta es la única preocupación que deberíamos tener al respecto como país en este momento? Sin duda que no, y no es suficiente para nada. Creo que esa visión tan reducida de que aquí hubo escogencia en su momento de un estándar ICBT, que es estándar brasileño-japonés, es vaciar la discusión de cara a la ciudadanía de un elemento que es fundamental. La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 121 que el espectro radioeléctrico es un bien demanial, es absolutamente de todos los ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Y en ese particular, las dos leyes que en este momento intentan regular tan especial y particular materia, la Ley de Radio del año 54 y la Ley General de Telecomunicaciones del año 2008, después de lo que fue el TLC, Ley 8642, de alguna manera es una serie de claroscuros que ha permitido que en esta forma de evasivos de carácter jurídico favorezca o propicie de alguna manera la concentración de frecuencias, y es una preocupación que embarga a este diputado y diputadas y diputados de otras fracciones parlamentarias. Sí, claramente el tema de la televisión y de la radio y quién tiene esos medios de comunicación es un fundamento básico de la democracia. Y eso es una definición que han dado los más altos órganos internacionales en temas de derechos humanos. En Costa Rica tenemos empresas, digamos, como Repretel, por ejemplo, que podrían manejar potencialmente hasta 17 frecuencias, pero ni siquiera podemos estar seguros porque incluso hay un velo societario que no nos deja saber quiénes son los verdaderos dueños, ¿verdad? Esto en televisión, más 12 emisoras de radio, ¿verdad? Una sola empresa. Empresas cristianas, por ejemplo, que manejan 12, 13 frecuencias de televisión. O sea, hay una enorme concentración cada vez en menos manos. Se dan transacciones de emisoras de radio o canales de televisión, caso de Canal 9, caso de Teletica Radio, y nadie controla nada. Simplemente se da un traspaso de una emisora. 6 meses después el gobierno se da por enterado de que hay un traspaso y dice, sí estaba bien, qué bonito que la traspasaron. O sea, así se maneja el espectro, y es que el espectro es el que decide si quién puede hablar y quién no en los medios de comunicación. O sea, así de importante es el tema, ¿verdad? Ok, ¿y qué impacto entonces tendrá esto para la democracia? Si hay cada vez menos empresas que manejan las frecuencias, va a llegar un momento en que los dueños de esas empresas son los que van a definir cuáles son los temas que se discuten a nivel nacional. Hay una concentración de frecuencias, como el 85% se encuentran en el gran área metropolitana y específicamente en la capital, ¿verdad? Y eso lo que hace es que cada vez, por ejemplo, las regiones sean solo cubiertas desde la visión de San José, pero no puedan ni siquiera enterarse de propia voz qué es lo que está pasando en sus comunidades, ¿verdad? Estamos a las puertas del bicentenario de la independencia de Costa Rica, y en ese matiz, en ese contexto de festividad patria a muy pocos meses, yo diría que en definitiva la libertad de expresión y el derecho a la información son bases fundamentales del sistema democrático costarricense. Por eso sería un suicidio para este país avanzar hacia una transición y el paso de televisión y radio analógica a radio y televisión digital sin un marco jurídico fuerte que de alguna manera ponga en blanco y negro hasta dónde llegan los poderes de las empresas que en este caso usufructúan las frecuencias del espectro radioeléctrico. Por eso, avanzar en la transición como tal, sin una ley, me parece que es nefasto. Y en este caso particular,
particular, ante una actitud laxa, complaciente, tanto del Viceministerio de Telecomunicaciones y la misma SUTEL, hay un grupo de diputadas y diputados que hemos tomado la batuta y hemos presentado a la corriente legislativa un proyecto de ley sobre radio y televisión digital. Ok, entonces para estar claros, la televisión digital no es un tema solo de tecnología, no es un tema solo de economía, es un tema mucho más amplio que nos va a impactar. Hay derechos fundamentales que están de por medio. ¿De cuáles estaremos hablando ahí? Correcto, libertad de expresión, derecho de información, y esto es del mayor peso para un régimen democrático y su sobrevivencia, y sobre todo el ejercicio ciudadano de sus derechos efectivos como tal. Vamos a nuestra primera pausa y ya que seguimos con el tema del acceso a la televisión digital terrestre, acá en nuestra edición de Tormenta Cerebral que les llevamos como cada última semana del mes. Costa Rica cuenta con un régimen amplio de libertades individuales. Podemos manifestar nuestras ideas sin que ello sea motivo de persecución, pero cuando trasladamos ese marco de libertades al punto particular de la propiedad de los medios de comunicación en el país, el panorama cambia y la libertad de expresión de la que tanto nos ufanamos, que definitivamente siempre planteamos como sociedad democrática, entramos en un marco de desafíos que termina evidenciándose en este caso. Con la llegada de la televisión digital es todavía más evidente lo que viene. Desde la Asamblea Legislativa conocemos de una propuesta de ley de cara al tema de la televisión digital. Veamos la siguiente nota. El pasado 4 de julio, un grupo de 22 diputados y diputadas presentaron un proyecto de ley que pretende regular la televisión digital, la cual tiene como fecha para entrar en funcionamiento el día 15 de diciembre del presente año. Se trata del expediente 20.446, firmado por legisladores provenientes de las fracciones del Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, así como una diputada independiente. El proyecto lo que busca es básicamente optimizar y democratizar el espectro radioeléctrico. Y esto es muy importante que quede claro, porque se parte de consolidar o asegurar las concesiones que ya existen. Y en segundo lugar también evitar que se sigan cobrando sumas risibles por lo que es el espectro radioeléctrico en términos de radiodifusión sonora y televisiva. Montos de 150.000 al año o montos de 3.000 coronas en el caso de la radio, y de allí la iniciativa que hoy nos complacemos en presentarle a la sociedad costarricense. Con el fin de ampliar las posibilidades de que grupos, sectores, organizaciones que sienten que no tienen acceso a transmitir la información que quieran transmitir, tengan posibilidades de ser concesionarios de espacios en el espectro radioeléctrico que les permitan llevar su información. Se trata de un proyecto de ley de carácter multipartidista que busca hacer cumplir un mandato de la Contraloría General de la República para que se regule mediante una ley el uso y manejo del espectro radioeléctrico, consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política como un bien de dominio público, es decir, que pertenece a las y los costarricenses. ¿Qué dijo la Contraloría? Que en aras de que Costa Rica estaba a las puertas del apagonazo, en el entendido que hay una transición por la incorporación de nuevas tecnologías y Costa Rica pasa de las tecnologías de carácter analógico a las tecnologías de carácter digital en radiodifusión de materia auditiva, sonora e imagen, debíamos de aprovechar no solamente para la escogencia del estándar que fue el brasileño japonés que se escogió en su momento, sino también de generar legislación en aras de una nueva ley moderna de radio y televisión, que es lo que se está proponiendo, el ordenamiento del espectro radioeléctrico como tal, y también evitar la concentración de frecuencias en pocas manos. También lo que nos lleva a presentarlo y al final pues apretar un poco el acelerador es que no vemos en el gobierno actualmente una disposición para que se pueda garantizar una democratización del espectro a partir del cambio de la televisión analógica a la televisión digital. Pero hemos notado que hay una actitud más bien como de tratar de que las cosas se mantengan como están. Eso lo que estaría generando es que haya una mayor concentración del espectro de la que hoy tenemos. Y aquí lo importante, costarricenses, es la invitación a un amplísimo debate nacional para que haya muchísimos actores, muchísimas voces. Yo le quisiera pedir al gobierno que le dé una posibilidad a este proyecto, que le dé una oportunidad a este proyecto, que evitemos que el apagón analógico se dé en la fecha en la que ya está, si este proyecto aún no ha sido aprobado.
Don Javier, ¿cuáles son los alcances de esta propuesta de ley que ustedes han planteado? Esta propuesta de ley ha sido suscrita por 20 diputados de varias fracciones políticas. Eso es importante, el acuerdo inicial que se genera con apoyo multipartidista, porque allana o de alguna manera sienta las bases para una discusión democrática y civilista de cara a la ciudadanía. Es clarísimo el proyecto de ley de que plantea radicalmente la derogatoria del artículo 25 de la ley de radio, que establece las prórrogas automáticas sobre los títulos habilitantes para lo que es radio. No habla de televisión porque la ley de radio es del año 54, no había televisión en Costa Rica. Y ante la disfunción de tipo jurídico que yo hacía señalamiento minutos atrás, en la cual muchas veces los dueños de los diferentes medios en Costa Rica leen e interpretan la ley de radio cuando les conviene, o si no, en su defecto, la ley de telecomunicaciones. En ese particular, la derogatoria de este artículo 25 es fundamental porque no permitiría las prórrogas automáticas como tal. Implicaría la posibilidad o no de devolver las frecuencias o plantear un nuevo esquema de contratación con el Estado en lo que corresponde, en lo que tiene que ser. Y luego también referido en la misma ley de radio, en un artículo que tiene que ser derogado, el pago del canon como tal, que en este momento costarricense es de 3.000 colones para efectos de radio y de 125.000 colones al año para las frecuencias en televisión. Nos parece que estamos en presencia de un negocio multimillonario, sobre lo cual aquí convenientemente el silencio a algunos les favorece. Ok, además de esta propuesta, Sebastián, ustedes ya tienen rato de estar presentando sus propuestas de la red MICA. ¿Cuál era el espíritu de lo que ustedes han planteado y en qué situación está el debate que ustedes llevaron? Sí, bueno, existe la propuesta de ley participativa de radio y televisión, la cual aún se encuentra en proceso de recolecta de firmas, ¿verdad? Y la idea es llegar a 150.000 firmas, que es lo que exige, digamos, el tribunal para presentarla como una iniciativa popular. Creo que aquí hay dos discusiones. Una está bien, o sea, la ley de la red MICA es una regulación integral. O sea, la ley participativa de radio y televisión abarca radio, televisión, crea diferentes tipos de medios de comunicación. O sea, es una ley, digamos, paraguas de todo el sector de la radiodifusión. Pero en este momento también está la discusión de la ley sobre la digitalización de la televisión, que es una ley, digamos, más específica para algo que está ocurriendo ya. Entonces creemos que las dos iniciativas son muy importantes. Es urgente en este momento que tengamos ambas, pero pues en este momento creemos que es más urgente todavía tener el tema de la regulación en el tema de televisión, ¿verdad? Si vamos para casi 70 años de televisión en Costa Rica, ¿por qué nos ha costado tanto poder regularla? Porque eso precisamente toca intereses muy fuertes en este país, y el bipartidismo históricamente no ha estado interesado en incomodar a estos sectores importantes que muchas veces también financian a estos partidos políticos, y que la posibilidad de la transformación tecnológica que el país y el mundo experimenta en este momento ya nos alcanzó, ya nos llegó. Traigo a colación un informe de la Contraloría General de la República del año 2011-2012 que establece y obliga al Poder Legislativo a que crea una ley que establezca una vez por todas, atienda los vacíos y el traslape que hay entre la ley de radio y la ley de telecomunicaciones, que también permite esa nueva legislación un reordenamiento del espectro radioeléctrico y liberalización de frecuencias en este momento, porque estamos pasando de lo que es la transmisión analógica, que ocupa 6 MHz, a la transmisión digital, que liberaría espacio como tal, con lo que se ha denominado el dividendo digital. Y finalmente también la posibilidad de incorporación en ese espacio liberado de más voces en el espectro radioeléctrico, de modo tal que haya señales con carácter comercial, con carácter cultural, con carácter educativo y, por qué no, hasta comunitario. Ok. Cuando proponemos ese tipo de diversidad de voces, ¿puede haber un filtro, algún factor que nos determine quiénes son los que tienen derecho a entrar en ese mercado, en esa nueva televisión? Por eso es que debe existir también la ley paraguas, ¿verdad? La ley participativa de radio y televisión, que es la que abarca, digamos, todo el sector. Tiene que haber una claridad, por ejemplo, de una apertura en el velo societario y saber quiénes son los verdaderos dueños de las frecuencias de radio y televisión. Eso es básico, eso es un bien demanial, tal como lo señaló don Javier anteriormente. Tenemos que garantizar que haya medios comunitarios, pero que estén bien definidos como comunitarios, porque es muy fácil disfrazar un medio diferente y decir, esto es comunitario, ¿verdad? También tenemos que garantizar la absoluta independencia política del CINART,
como medio público, digamos, principal, debemos garantizar que la junta directiva no sea nombrada por el gobierno de turno, y eso ha limitado mucho el trabajo de mucha gente que quiere hacer grandes cosas ahí. Tenemos que garantizar que la distribución de la señal de televisión en el territorio costarricense sea un tema de interés público. O sea, hasta ahora usted cubre Golfito si quiere, para poner una torre ahí en Golfito para entrar en Golfito. En Siquirres no entra un solo canal. En Talamanca no entra ningún solo canal y a nadie le importa. Por eso, la distribución de la señal de televisión y de radio debería hacerse de la misma forma que el ICE llevó corriente hasta los últimos rincones del país. Debería haber una infraestructura pública que garantice el acceso de la gente a los medios de comunicación, porque si ahora le estamos cobrando a la gente por descarga, las comunidades alejadas les cobran por descarga, la única fuente de internet que tienen es una torre ahí en el centro del pueblo, de celulares, y además el video, que es lo más pesado, no lo puedo ver tampoco porque no puedo ver televisión, los estamos dejando aislados del mundo, a los pobres, ¿verdad? Y entonces, esa no debe ser la visión de país, debe haber una visión de servicio público, y esa es la que hizo grande a Costa Rica, no esta visión de, yo le digo la visión de Kiko, yo tengo la antena y no te la presto, ¿verdad? Queremos cerrar esta entrega de Tormenta Cerebral con un tema del que tal vez no nos han dado cobertura los grandes medios de comunicación colectiva. Me refiero a la audiencia en la Ciudad de México el pasado 6 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano perteneciente a la Organización de Estados Americanos, la OEA, en cuanto al tema de la libertad de expresión en Costa Rica. Esta audiencia fue solicitada por la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, la Red MICA. Sebastián, ¿cómo llegamos a este punto? Sí, llegamos a este punto porque se agotaron las instancias nacionales, incluso en un voto bastante sorpresivo de parte de la Corte, la Sala Cuarta de este país, se dijo o se resolvió que la ley de radio estaba bien, sin incorporar ningún tema de derechos humanos. O sea, cuando hasta este tipo de órganos excluyen la discusión de derechos humanos en un tema como la radiodifusión, ya estamos ante una sistemática violación de Estado, de todos los poderes del Estado, de los derechos de la libertad de expresión de la ciudadanía. Entonces, pues ahí toca acudir a los estrados internacionales y eso es lo que hemos hecho. Acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la idea es ir escalando este caso a los más altos estrados, y eso ojalá llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ojalá se pueda resolver antes el problema, porque es un tema urgente, pero llegaremos a los más altos estrados. Y es que cuando un Estado no considera que los medios de comunicación son más que una finca familiar que se puede heredar al antojo, vender y comprar, estamos vendiendo y comprando la libertad de expresión de la ciudadanía costarricense, ¿verdad? Okay. Para usted, don Javier, como parte de la clase política, como parte de un poder de la República, ¿qué opinión le merece ver que Costa Rica tuvo que ser llevada a la Comisión en este caso? Estamos en un régimen de derecho y este tipo de iniciativas de carácter ciudadano de alguna manera robustece el régimen democrático como tal, como un todo. Y en este caso en particular, si en efecto el sistema jurídico costarricense y el Poder Ejecutivo han sido omisos, ha llegado el momento de que de cara a la ciudadanía enfrentamos las transformaciones que corresponden, que tienen que ser. Esta administración intentó presentar a la Asamblea Legislativa, pero nunca llegó, un proyecto que definía pautas para lo que es radio y televisión digital. Era un proyecto que cometía el error de irse mucho al tema ligado a los contenidos. La propuesta que hemos presentado no plantea el tema de contenidos, dado que aquí hay una situación de respeto a la libertad como tal, como tiene que ser. No planteaba nada referido a lo que es la promoción de la industria de producción audiovisual en Costa Rica, que es fundamental y que hay que darle incentivos y estímulos para que se potencie como otros países en América Latina, y creemos firmemente en ello. Ese tipo de errores cometidos hasta hace muy poco tiempo, 2 o 3 años, que condujo la salida de la señora ministra Gisela Cooper en su momento, y hubo una reacción hostil de parte de la Canartel y de Canara en aquel momento, ese tipo de errores nosotros no lo estamos cometiendo en este momento. Partimos de un consenso multipartidista, partimos de un texto que plantea el tema ligado a la neutralidad tecnológica como tal, y sobre todo la posibilidad efectivamente de incorporar nuevas voces que robustece aún más nuestro régimen democrático. Muchas veces el debate en este tema se ha concentrado en la libertad de expresión desde el medio de comunicación. Refirámonos en un minuto, si podemos, al tema de la validad de la libertad de expresión, que no es solo lo que yo quiero decir, sino también la forma en que yo me informo, y por qué es importante relacionarlo ahora con el tema de la televisión digital.
Sí, este no es un tema del dueño de los medios pudiendo decir lo que quiera a través de un medio, es que haya un montón de medios diferentes diciendo diferentes cosas. Y eso es lo que no está pasando en Costa Rica. En 2012 teníamos 12 informativos con 12 salas de redacción. Hoy tenemos en los medios de comunicación de aire 8 informativos con 5 salas de redacción. Cada vez despiden a más periodistas y la información que recibimos está siendo producida por menos gente, con menos tiempo y con menos dueños. Entonces cada vez oímos más de lo mismo y menos contenido de calidad. Y la única forma de mover esto es diversificar los dueños de los medios, porque cuando usted tiene un carro lo chinea, pero si usted tiene 20 no le importa. Lo mismo pasa con los medios de comunicación, ¿verdad? Y además garantizar que haya diferentes lógicas de producción, que no sea el comercio la única orientación de los medios de comunicación, sino que haya medios comerciales, que son muy importantes, pero también haya medios públicos fuertes e independientes y haya medios comunitarios fuertes e independientes. Hay un peligroso proceso de concentración de frecuencias tanto en radio y televisión, y eso atenta realmente con el sistema democrático. Vemos en este caso particular las emisoras de televisión de Ángel González, que también muestran una gran afinidad y que han ido adquiriendo empresas ligadas a Central de Radios, frecuencias de radio y televisión. Por otro lado, la asociación que se plantea en términos de lo que es Teletica Canal 7, la familia Picado, con el Grupo La Nación y la frecuencia es con 91.5 y otro grupo de frecuencias ligadas al Grupo Ciudadelas de Libertad. Muy peligroso en términos de lo que se ha creado, lo que se ha pensado, el pensamiento único, que eso no es conveniente. La comisión tendría que sustentarse mucho técnicamente en criterios del PROSIC, en la Universidad de Costa Rica y el mismo PROLEDI, pero también costarricenses. Ha salido a la luz pública en esta misma mes de septiembre la publicación de un libro del doctor Óscar Aguilar Bugarelli que potencia y pone en la palestra nacional este tipo de temas y este tema de discusión que convoca a toda la ciudadanía costarricense. A menos de 5 meses de que se defina la próxima persona que va a ocupar la presidencia de la República, ¿qué impacto va a tener esta concentración de medios o qué sería diferente si ya hubiéramos tenido la televisión digital para ir a campaña? Bueno, vemos que en este momento hay candidatos presidenciales, fundamentalmente del Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, muy cercanos a estos grupos hegemónicos que poseen importante capital accionario en importantes medios de comunicación social. Okay. José. Le recuerdo a la gente quién estaba en la casa de Antonio Álvarez de Santi la noche anterior a que renunciara Johnny Araya, los dueños de 2 medios de comunicación y los directores de información. O sea, hay vínculos políticos entre los canales y los partidos políticos del país. Si tuviéramos una democracia más amplia, tendríamos la cara de muchos candidatos a la presidencia, de muchos partidos políticos hablando todos los días. Hoy hay una serie de candidatos desconocidos y otra serie de candidatos muy conocidos, y eso claramente está afectado por los medios. Requerimos una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requerimos intervención internacional porque ya se agotó la vía nacional y esto es un tema urgente y no se resuelve con Facebook libre, no, eso no es la solución. Perfecto. Muchas gracias entonces a ambos por habernos puesto en la perspectiva de los desafíos en los que nos va a colocar la llegada de la televisión digital a nuestro país. Un tema que sin duda tiene que ver con el acceso a la información y a la forma en que particularmente los medios de comunicación de radio y televisión nos están haciendo llegar la información. Les invitamos a informarse sobre este tema al que esperamos que los candidatos a la presidencia de la República a nuestro país le den la importancia que se merece. En su canal UCR, este es un tema fundamental al que tanto desde este como desde otros espacios le vamos a dar seguimiento. Por el momento sigan en compañía de la programación del canal UCR, que es Televisión con Sentido.